Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Has guardado nuestras vidas sobre todas las cosas. Y sabemos, Señor, que tu bondad y tu misericordia está sobre tu pueblo. Y tú, Señor, sabemos que el mundo está pasando en este momento, son momentos que están bajo tu control completamente. Por eso te damos gracias, porque tú no desconoces absolutamente nada de lo que sucede en el mundo y sabes propiamente cuál es nuestra condición en este momento. Padre, estamos delante de ti y te pedimos en el nombre de Jesús que fortalezcas nuestras vidas para este tiempo. Nos des la sabiduría, Señor, y el poder para caminar, Señor, de acuerdo a tu perfecta voluntad, en el amor de Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, amamos tu voluntad, Señor, y queremos estar en ella para la gloria de tu nombre. Danos el poder para poder obedecer, Señor, aquella palabra la cual hemos conocido, la cual ha bendecido nuestras vidas. Sabemos que el mundo atraviesa una parte bastante difícil, oh Dios, en esta hora, pero tú eres nuestro Dios que conoce todas las cosas. Guarda a aquellos hermanos, Señor, que están padeciendo en este momento quebrantos de salud. Visítalos en gran manera, conforta sus cuerpos, conforta sus almas. Y aquellos hermanos, Señor, que tienen temor del tiempo que se está viniendo a cada día, llénalos de poder, que conozcan tu gracia y tu misericordia, y que se sientan seguros, oh Dios, de lo que tú estás haciendo. Porque tú eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia, y tú guardarás en completa paz aquel que todo el tiempo en ti persevera, Señor, agradándote con la intención en su corazón y de bendecir tu nombre, para que tu nombre sea glorificado. Gracias te damos en esta hora y te pedimos en el nombre de Jesús ser bendecidos en el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias, Padre. Les estamos saludando en esta hora, mis hermanos, deseando que el Señor los esté bendiciendo en todo y en la oportunidad que el Señor nos permite llegar hasta sus hogares, entendiendo que Dios está cambiando los tiempos, está permitiendo, no es asunto de que el diablo quiera hacer lo que quiere hacer. El mundo y su plenitud, la tierra y los que en él habitan, es de Dios. Por lo tanto, el diablo tiene permisión de ciertas cosas, pero no al grado de torcer el plan que Dios tiene para la iglesia. El plan que Dios tiene para cada uno de los que conforman el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso en esta hora puede haber aflicción en muchos corazones, pero tenemos que entrar en la reflexión de una manera correcta, en la cual entender que el Señor nos cuida y nos guarda, como guardó al pueblo de Israel precisamente cuando llegaron las plagas, debido a que tenía que ser libertado. Y debido a que tenía que ser libertado, tenía que ser Egipto sojuzgado y vencido Faraón por medio de las plagas,
porque por medio de las plagas Dios iba a manifestar su poder por medio de 2 hombres, Moisés y Aarón, que llegaron directamente con Faraón a decirle que querían que dejara ir al pueblo. Por eso en esta hora hay necesidad de que tengamos templanza y dominio propio para enfrentar esta situación y no estar como los que no tienen esperanza, que vienen y tiemblan ante las circunstancias. Y yo no digo que no es preocupante muchas veces, es preocupante, pero sobre esa preocupación tiene que estar el poder de Dios guardándonos, guardando a los nuestros. Y si uno piensa ministerialmente, entender que Dios está guardando propiamente a cada uno de los creyentes que han guardado sus vidas y aman al Señor. Porque una de las cosas que tiene que haber es que nosotros tenemos que guardar nuestra vida en nuestro propio beneficio, en la obediencia a la palabra del Señor. La palabra no la podemos obedecer si no es con el auxilio del Espíritu Santo. Y no se puede conocer la palabra si no se tiene a Cristo. O sea que la base fundamental de la obediencia a la palabra es conocer a Jesús, como dice la Escritura. Al conocer a Jesús, nosotros entramos en el plan de que Dios estableció que nos daría su Espíritu a todos los que creyéramos en Él. Como dice la Escritura, vuelvo a repetir, como estaba escrito. Entonces, esa es la base fundamental, porque nadie puede decir a Señor Jesús si no es por el Espíritu. Y nadie puede obedecer si no es en la intención plena de su corazón, en amor a la obediencia a la palabra de Dios. Y el Espíritu lo lleva a la obediencia. El Señor espera la condición o la forma que el Espíritu, que el hombre tiene en su corazón para actuar. El Señor no actúa en contra de la voluntad de alguien que le conoce, sino lo convence y de ahí lo lleva en la experiencia plena. Porque el Señor no quiere traer a nadie a la fuerza, sino que se le manifiesta. Y cuando se le manifiesta y se rinde esa vida, entonces el Señor principia a bendecir y principia a mostrar un sendero totalmente diferente. Por eso, a causa de eso, es deleitoso realmente conocer a Cristo y obedecerle en el amor de Dios, que es Cristo. Dios es grande y misericordioso, y por eso hay necesidad que realmente el que quiere obedecer tiene que amarlo primero, para que la obediencia sea en el amor de Dios. Y siempre hay instrucción, siempre hay palabra para aquel que está en esa condición. Porque cuando nosotros vemos la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 16, nos habla en el verso 13 de algo que nosotros tenemos que conocer, porque tenemos que recibir la instrucción, leer la palabra y recibir la instrucción, que esta palabra está certificada por el Espíritu. Y nadie puede obedecer la palabra si no es por el Espíritu. Tiene que tener la voluntad de anhelar la obediencia a la palabra. Y el Espíritu lo lleva a la obediencia y lo lleva a amar a Dios sobre todas las cosas. El apóstol Pablo dice a los corintios, en los saludos que hace a la iglesia que estaba en diferentes lugares, estaba en Macedonia y le recordaba las experiencias y le recomienda a los hombres de Dios que han estado precisamente haciendo la obra, y lo recomienda con gran amor en Cristo, que atiendan a ministros, que atiendan a los hombres
que han estado encargados y se han preocupado de encaminar a los corintios en la experiencia y en la obediencia a su palabra. Pero aquí el apóstol Pablo pide algo muy personal, que esto es lo que nosotros necesitamos, porque el verso 13 dice: velad, estad firmes en la fe. Bueno, en primer lugar, cuando él dice velad, es no tener uno un concepto, porque el concepto es humano totalmente, sino tener uno la experiencia de velar. ¿Quién es aquel que vela? Pues el que vela puede velar su casa, por su casa, puede ser alguien que trabaja guardando un lugar, pero el que vela es alguien que permanece despierto, expectante, a cuidar lo que ha recibido o la responsabilidad que ha recibido. En este caso, nosotros podemos decir que cuando el apóstol Pablo dice velad, nos está hablando a mantenernos alertas y firmes en lo que hemos creído, en la salvación tan grande que hemos recibido. Que cuidemos la salvación con temor y temblor, porque esto no creamos que el mundo es el que la tiene así porque así, no. Nosotros fuimos escogidos, nosotros fuimos elegidos y escogidos por el Padre para venir a la tierra y conocer a su Hijo Jesucristo, para esta salvación tan grande que hemos recibido. Entonces el velar es guardar un tesoro que está en nosotros. Es la nueva vida, lo que los antiguos desearon ver y experimentar. Nosotros lo hemos experimentado hoy y lo vemos por la fe, porque no es solamente un pensamiento, es la verdadera experiencia de que algún día nosotros fuimos cambiados. Nuestra vida es diferente ahora a la vida que un día recibimos, a la vida que un día teníamos antes de conocerle. Yo me recuerdo, yo conocí a Cristo a los 33 años. Y me recuerdo que el Señor cambió mi vida de una manera, puedo decir, espectacular. Aunque yo no andaba en drogas, no andaba haciendo ciertas cosas que se pueden decir que son un problema serio, no andaba en adulterio. El Señor ha guardado mi vida, pero yo al oír la palabra llegué a entender que realmente yo necesitaba algo más, alguien más. Principié a sentir un vacío tan tremendo dentro de mí, que cuando yo conocí al Señor en una campaña de un evangelista que venía a Guatemala constantemente, ahí mi vida cambió. Y yo entendí, y me hizo sentir, y en el camino no he ido entendiendo la grandeza de esta salvación, que muchas veces no la valora uno a tal grado que lo tome como una prioridad el guardar la salvación que Dios nos ha dado en Cristo. Porque la salvación vino a nosotros al haber rendido nuestra vida al Señor Jesús. Y por eso el apóstol Pablo dice, velad. Velad. El velar es mantenerse uno expectante, no importa la hora que sea, mantenerse expectante. Eso es lo que hace el que vela. Al que vela le está prohibido prácticamente dormir en el momento en el cual tiene que velar. Y nosotros podemos mencionar que este velar es disponer nosotros nuestro corazón a guardar el tesoro de la salvación maravillosa que Dios ha dado en Cristo. Y el Señor se encarga del resto. El Señor se encarga del resto.
Pero el velar es guardar lo que Dios en sí a nosotros nos ha dado. Y dice, estad firmes. O sea, que no solo es de velar, sino estar firmes. Nosotros vemos que si velar es dedicarse a guardar y no pecar, el estar firmes en la fe es volverse uno sobrio, que nada lo mueva. El estar firmes es estar establecido, el estar en la verdad que uno ha conocido y que nada lo tiene que mover. Porque es esta experiencia en Cristo que nos marca la salvación tan grande que tenemos. No es negociable con nada, ni con más dinero, ni con terrenos, ni con casas, ni con nada. No es negociable la salvación que hemos recibido. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Porque cuando dice estad firmes, dice este verso, estad firmes, es volverse sobrio y constante. O sea, el que está sobrio valora muy bien lo que tiene en la mano y entiende que no es negociable con nada. Sus emociones no son trastocadas para tomar decisiones de tipo emocional y negociar lo que tiene. Por eso, mucho hombre y mucha mujer emocionalmente son trastocados sus sentidos y viven negociando lo que un día recibió. No lo valora como lo tiene que valorar. Y en un momento puede ser desbordado propiamente por sus emociones. Una decisión mal tomada, un momento de debilidad, un momento en el cual rinde su voluntad a ciertas cosas. Eso es no estar sobrio. Y nosotros para la vida espiritual tenemos que ser hombres y mujeres sobrios, que no altere nada nuestra relación con el Señor. Sabemos que hay circunstancias o situaciones que vienen como una tentación directa a nuestra vida. Pero es ahí donde interviene no solo la voluntad de Dios, sino el Espíritu, auxiliándonos a tal grado que nos fortalece en el momento de la prueba. Alguien que es débil en el momento de la prueba y reconoce su debilidad, puede decirle al Señor, Señor, en este momento, yo soy débil, hazme escapar. Yo necesito escapar porque no puedo con esta prueba. Es difícil, pero más puede perder uno que ganar. Hay circunstancias de pasiones ilícitas que el hombre y la mujer no pueden escapar, porque un día se rindió a todo esto y dejó a un lado la experiencia de salvación y de amor que Dios derramó en su corazón en Cristo. ¿Y qué pasa? En ese momento se mete a un cautiverio del cual le va a costar salir, porque su voluntad, que tenía que estar en decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, fueron puestas en placeres y tantas cosas que se pueden dar en la tentación humana. La palabra establece que ninguna tentación viene a nuestra vida que no sea humana. Y cuando dice que no sea humana, quiere decir que todo es terreno y que el poder de Dios en nosotros puede vencer esas tentaciones. Por eso nosotros necesitamos estar bien establecidos y estar firmes, despiertos. Es interesante que este verso contenga tantas cosas
de las que Pablo les escribe a los corintios. Porque les dice, velad y estad firmes en la fe. ¿En la fe de qué? A veces oímos expresiones como estas: tenga fe, tenga fe, tenga fe, tenga fe. Pero ¿en quién vamos a tener fe? Nosotros que estamos en la luz tenemos que tener la fe en aquel que nos salvó y nos dio vida eterna y nos guarda y que nos conoció desde antes de la fundación del mundo. En Él tenemos que tener fe. Por eso es que dice, estad firmes y tener fe. Y si nosotros tenemos al autor y consumador de la fe en nuestras vidas, nosotros vamos a experimentar que Él es verdaderamente el autor de la fe. Hay quienes dicen, es que yo no tengo fe, no tengo fe, no tengo fe para esto. Si Él verdaderamente es nacido de nuevo y tiene la experiencia en Cristo, tiene al autor y consumador de la fe y en el momento que necesita, Él le provee la fe para salir adelante. Muchas veces nosotros venimos y desconocemos estas verdades maravillosas que existen, que Dios a nosotros nos da la provisión completa para atravesar la tierra e ir de victoria en victoria, alcanzando victorias en Cristo. Por eso el apóstol Pablo escribe que nosotros en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea que el velar y estar firmes en la fe es estar firmes en la fe de aquel en quien hemos nosotros creído y que derrotó todas las potestades, derrotó todos los poderes, derrotó toda oposición. Y usted está de este lado, en el lugar en que aquel que derrotó las potestades, todo lo que se oponía y tenía en cautiverio al hombre, nosotros lo tenemos en nuestro corazón y somos templo del Espíritu Santo. Tenemos grandes garantías. Por eso es que decía el salmista, ¿por qué voy a andar enlutado por la opresión del enemigo? Yo no quiero andar enlutado por la opresión del enemigo. Andamos muchas veces derrotados porque no conocemos realmente quién es el que nos llamó a una salvación tan grande. A una salvación en la cual realmente nosotros tenemos que saber a qué gloria nos ha llamado el Señor. Dice, portaos varonilmente. Esto quiere decir que hay una condición interna en el corazón del hombre en no ceder y guardar el tesoro que le ha sido dado. El apóstol Pablo escribe que el tesoro que es Cristo en nosotros ha sido puesto en vasos de barro. Usted sabe que el vaso de barro no resiste un golpe, se raja o se destruye, porque lo valioso es el tesoro. Pero si el tesoro tiene la fuerza para conducirnos, guiarnos, darnos lo que necesitamos a cada momento, darnos el poder para avanzar, entonces caminemos. ¿Por qué? Porque el portaos varonilmente es al hombre y a la mujer que Dios habla aquí por medio del apóstol Pablo. Muchas veces la mujer es un pilar en la casa, en el hogar. Otras veces es el varón el que es un pilar. Porque se portan varonilmente, carácter de varón. Eso de carácter de varón, cuando lo menciona aquí, es una intención propia del apóstol Pablo de decir, tú tienes que tener carácter varonil. Porque el carácter varonil es aquel que define, es aquel que está dispuesto a guardar lo que se le ha dado.
El carácter de un varón verdadero es el que ama a Dios sobre todas las cosas. Y ese amor al Señor le enseña sabiduría para dirigir su familia y amar su familia. Así también como una mujer. Como una mujer que en el ejemplo tiene un carácter varonil, un carácter de decisiones firmes, que no necesita negociar absolutamente nada, sino que el Dios que conoce, que vive en su corazón en Cristo y tiene el poder del Espíritu Santo, le da un carácter firme en la familia cuando el hombre no toma su lugar. Necesitamos nosotros entender que los varones que oyen esto tienen que tomar su lugar, no en el carácter humano, porque el carácter humano no edifica. Puede dar algunas directrices, pero no edifica en el plan que Dios quiere. Por eso dice el Salmo 125 o 127, que si Jehová no edifica la casa, en vano velan los que la edifican. Quiere decir que el que está en Dios, el que está en Cristo, tiene que edificar la casa y ponerles fundamentos en Dios mismo. Y es ahí donde la casa va a ser bien edificada. Y una casa bien edificada hace que los hijos vayan creciendo muy fundamentados en la verdad. Y eso de estar bien fundamentados en la verdad, son hijos nacidos de nuevo, que aman al Señor con todo su corazón. Hombres y mujeres bien convertidos tienen que preocuparse propiamente de que sus hijos conozcan a Jesús, como dice la Escritura. Esa tiene que ser la preocupación de los padres, porque la preocupación de los padres, si no está en esa forma, se está caminando dificultosamente. Cuando los hijos lleguen a ciertas edades, la naturaleza que está en ellos y se ha desarrollado, esa naturaleza los va a llevar a ellos a desencaminarse de la verdad, que la conocen, porque los padres les han dicho, pero no tienen la simiente que los puede llevar a obedecer esta palabra preciosa, que nosotros la hemos conocido, la amamos, porque es edificación para nuestra vida. Y esta palabra nos muestra al que nos ha comprado para llevarnos a una eternidad gloriosa. Entonces, enseñemos a nuestros hijos y preocupémonos porque ellos nazcan de nuevo. Señor, en su misericordia y en su amor, puede hacer que un niño tenga una experiencia genuina a la edad de 8, 9, 10 años, ya cuando está entrando en el uso de razón, y lo guarda todos los días de su vida. Por eso, este verso contiene tantas cosas, porque dice, bueno, portaos varonilmente, pero envuelve el carácter del hombre y de la mujer en muchos aspectos. Y que aquí como que encerrara un carácter propiamente familiar en el cuidado de los hijos que Dios nos ha dado. Pues ¿de qué nos va a servir a nosotros realmente si nuestros hijos crecen en el Señor, oyendo la palabra, pero sin una experiencia en Cristo? Llegará el día en que ellos se convertirán, tendrán la verdadera experiencia por la cual nosotros los llevamos a la iglesia, les enseñamos la palabra, formamos sus vidas. Va a llegar el momento en el cual Dios los salvará por la promesa que Él ha hecho con nosotros. Usted sabe que Dios levanta su mano jurando el propósito que tiene con nosotros. Eso lo dice el libro de Ezequiel. Y lo menciona Deuteronomio también, que Jehová Dios levanta su mano jurando que va a hacer tal o cual cosa. Y lo hace, porque ¿qué hay imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible, todo es posible. Pero
hay una parte en la cual el hombre y la mujer tienen que realizar lo que Dios establece. De que los hijos tienen que tener un encuentro personal con el Señor. Y por eso es que dice, portaos varonilmente. Esto indica que la responsabilidad nuestra tiene que ser de formar la familia a tal grado que Cristo llegue a ser la base fundamental también de sus vidas y que ellos lleguen a conocer a Dios. Porque cuando la palabra establece, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se olvidará de ella. Pero al instruirlo es esa forma de enseñarle quién es su Señor, quién es su Salvador. Enseñémosles a nuestros hijos, porque esto es lo que dice esta versión o esta Biblia, portaos varonilmente y esforzaos, dice. El esforzarse va más allá de lo que uno puede pensar, hermanos y amigos. El esforzarse es poner su atención verdaderamente en todas estas cosas de Dios, en todo lo que el Señor establece para que sea instruida la familia. Por eso estamos analizando estos versos que son bien interesantes y son tan sencillos que vale la pena verlos despacio. Estábamos viendo esta palabra que dice esforzaos, portaos varonilmente y esforzaos. El esforzaos quiere decir mantener una postura, hacerse fuerte en decisiones que son propiamente las cuales el hombre tiene que tomar, de acuerdo a la voluntad de Dios, porque es ahí donde está la victoria. Alguien puede tomar decisiones, pero no de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero el tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios significa la obediencia a la palabra, y es ahí donde está el respaldo verdaderamente de Dios en su palabra. Hay una cosa aquí bastante interesante que dice: ir en pos del honor, quiere decir esforzarse, es ir en pos del honor. Es interesante porque muchos hombres en el mundo caminan en esa dirección. Y caminan en esa dirección tratando de alcanzar honores humanos, tratando de alcanzar metas humanas, tratando de alcanzar a veces honores en cualquier forma, otros tratando de obtener ganancias. Es una cantidad de metas las que el hombre se puede trazar, porque dice que es ir en pos del honor. Pero esas son las metas terrenas. Pero ir en pos del honor es caminar hacia la meta final de guardar, vamos al principio de esto, para el guardar nuestra salvación con temor y temblor. Porque el honor que nosotros vamos a tener es de haber alcanzado lo propuesto por el Señor, lo propuesto por Dios al habernos dado a su Hijo Jesucristo en nuestra vida. Eso es algo que nosotros, ni un buen pensador puede describir lo que es la vida eterna en Dios. Eso es caminar en pos del honor, que significa esta palabra, esforzaos.
Qué maravilloso es entender que se nos está diciendo, caminen en pos del honor, que es la vida eterna, y bendiciones que Dios nos dará allá, porque fuimos victoriosos acá en la tierra sobre los obstáculos y todo lo que se puso en contra nuestra, en contra de la fe de aquel que un día nos salvó. Y por eso el honor que pueda recibir el hombre aquí es grande a nivel terreno, pero el honor que pueda recibir aquel que fue vencedor de vencedores, esa es otra cosa. La proposición que Dios nos hace y lo que Él nos dice es grande, más grande de lo que nosotros pensamos. Por eso significa hacerse uno fuerte, como aquel que no lo mueven, que tiene que hacer lo que debe a nivel terreno y caminar en pos del honor hacia la eternidad. ¿Quién le va a quitar a usted la grandeza en la eternidad? Dios exhibirá su grandeza de la gracia a las potestades, establece la palabra en la carta a los Efesios. Exhibirá la grandeza de su poder, de su amor y su misericordia, la grandeza de Cristo de haber hecho esa obra en nosotros y nosotros habernos dado a que Él hiciera la obra para sacarnos de este mundo victoriosos en el poder del Espíritu Santo. Por eso, a causa de esto, damos gracias al Señor, porque dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Bueno, el principio dice, el principio de todas las cosas dice, amad a Dios sobre todas las cosas. Eso de amar al Señor sobre todas las cosas significa que Él es el principio. Él tiene el primado. Él es el Dios que ha hecho todo. Y nos ha invitado a nosotros a vivir una vida diferente. Una vida gloriosa, la cual hoy aparentemente como que no la tuviéramos. Pero la tenemos si usted quiere. Si usted lo tiene que ver todo lo que está sucediendo como Dios quiere que usted lo vea. Con el propósito de Él, con la mente de Él. Y entonces va a encontrar respuestas. Porque en este momento todo el mundo está alborotado. ¿Qué irá a pasar? Profetizan de todos lados, vienen corrientes de profecías que encuentran pie de imprenta un montón de cosas y no cabe duda que hay algo. No tiene que haber en la palabra algo de todo esto. Pero la parte más importante es cómo está usted, cómo estoy yo, cómo están los nuestros para los eventos que vienen. Porque los eventos en los cuales estamos embarcados. Pero cuando tenemos la seguridad de que el Señor está en nosotros, con nosotros y en nosotros, la cosa cambia. Estamos seguros. Pero cuando no tenemos esa seguridad, estamos afligidos, estamos con pena, estamos con una cantidad de cosas. Y no cabe duda que son parte del género humano. El preocuparse por el mañana, por el pasado mañana, preocuparse. Pero sobre eso tiene que venir la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. Y si nosotros tenemos la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, podemos estar tranquilos en que realmente el Señor va a hacer las cosas de acuerdo a su perfecta voluntad. Si algo es lo más importante para Dios y Cristo, el vencedor, es su iglesia. Y nada de lo de la iglesia va a ser expuesto, porque Dios tiene sus planes perfectos y eso es lo que el Señor se dispone a hacer. Si usted está afligido, tenga paz. Si no tiene usted deuda, si no tiene con qué pagar,
Dígale al Señor, Señor, yo no tengo con qué pagar, auxíliame, haz algo, por favor. Y el Dios que estamos hablando lo va a oír, lo va a oír. Si no tiene explicación por qué razón usted está enfermo, dígale al Señor, Señor, yo necesito saber por qué estoy enfermo. Sé que es tu propósito. Si no han habido pecado de por medio, ha estado en prácticas de pecado, pues la enfermedad puede ser una corrección para volverlo a usted a lo exacto, a lo correcto, delante de su voluntad. Pero si usted tiene conciencia de que no ha estado practicando pecado, dígale al Señor, Señor, yo necesito saber. Dime, ¿cuál es el motivo de esto? Y entonces el Señor le va a hablar a tal grado que va a ser bendecido. Y usted va a entender muchas de las cosas. Y vamos a entender muchas de las cosas. No lo sabemos todo, pero sabemos que tenemos al que todo lo sabe, todo lo puede y tiene todo poder sobre todas las cosas, sobre toda pandemia, que le dice a la pandemia te vas y se acabó. Ese es el Dios que tenemos. Amémosle, velemos, estemos firmes en la fe, portémonos varonilmente y esforcémonos, y todas las cosas sean hechas en amor, y el Señor nos va a bendecir en gran manera para la gloria de su nombre. Gracias, Señor. Amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre.